En este video tratamos dos temas fundamentales para las víctimas. El primero, el reingreso de la víctima a su domicilio, previsto en el artículo 137, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el segundo, algo más atípico, una medida de no repetición, prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en la Ley General de Víctimas. El problema inicial fue que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 28, parte final, establece que las órdenes de protección deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes. Pero, contrastante realidad, resulta que las puertas de las fiscalías están cerradas en algunas horas del día, también por la noche, y no cuentan con un número de guardia a donde llamar. Esta situación es lo que se debate en esta interesante audiencia contra dos fiscales que defienden y creen correcta su postura. La señora jueza progresista da una resolución muy buena, digna de análisis y aprendizaje. Esperamos les sirva. Yo soy Víctor Acosta desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias. Tiene la palabra asesor jurídico para que pues me indique qué es la omisión que le atribuye a la autoridad ministerial. Gracias, señoría. Reconozco que mi petición a lo mejor es algo pues peculiar o un poquito fuera de lo normal, pero bueno, aquí está. Señoría, reclamo la omisión de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En general, le toca a la agencia de el Ministerio Público encargada de violencia familiar y al Ministerio Público, al Centro de Atención Temprana, principalmente esto que voy a referir. Reclamo que no está abierta la oficina por las noches, ni hay una guardia, ni de 3 a 6, más o menos, de la tarde, 7. Pero no lo reclamo nomás de una situación imaginativa o abstracta. Ayer se dieron unos hechos a las 3:15, 3:10 más o menos. Yo intentaba reclamar la cuestión relativa o que se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que concretamente establece algunas medidas de protección que se tienen que dictar expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes, dice el 28, fracción segunda de esa ley. Y yo sé que tradicionalmente, si se puede utilizar la palabra tradicionalmente o es una costumbre, pues que se cierren las agencias porque pues, entiendo que no hay el personal suficiente. La cosa es que esa ley antes no existía. La cosa es que esa ley antes no existía. Está apagado su micrófono, su señoría. Gracias. No, ya sí les entendí. Adelante. Y yo entiendo que pues todos soy consciente, yo también, que hay poco personal y que a lo mejor los recursos que necesitamos para que esa ley funcione adecuadamente, pues San Luis no los tiene, así siendo muy claro. Pero esa no es una justificación constitucional ni jurídica. Entonces, no nomás fui representada. Cualquier víctima de un delito, concretamente, especialmente cuando se trata de violencia en contra de mujeres, y es todavía reforzada la distinción que hacen la Constitución y las leyes cuando se trata de menores, y más aún cuando se trata de niñas, debe de priorizarse y hacerse efectiva la protección que están obligadas todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a realizar respecto al derecho al acceso a la justicia. El acceso a la justicia es la primera de las formalidades esenciales del procedimiento. No puedes iniciar un proceso penal si no hay materialmente una puerta donde te reciban una denuncia. Y sí, pudiéramos pensar, bueno, pues sí, pues si te esperas unas horas te la van a recibir. Y sí sucede así. O sea, yo no digo eso. O sea, yo no digo que no te puedas esperar yo, asesor jurídico, a las 7 o yo, asesor jurídico, a la mañana siguiente. La cosa es que la ley no dice eso. Y el 17 constitucional habla de justicia pronta y expedita. Y la prontitud es, dicho por la Corte, en los plazos que establezcan las leyes. Y la expeditez es, dicho por la Corte, sin obstáculos, sin embarazamientos, sin poner medidas extras por la autoridad para ejercer los derechos. Los del debido proceso es un derecho fundamental, ya reconocido por la Suprema Corte. ¿Y por qué lo menciona en este caso? Porque en este caso se desplazó, se despojó, se sacó a una familia completa de una casa, aprovechándose que no estaba. Y las medidas que se necesitaban urgentemente era el de restablecimiento. Anoche me atendió la licenciada muy amablemente y quiero dejar en claro que no es una cuestión personal con ninguno de los agentes. No más que creo que si no promovemos este tipo de audiencias, las cosas van a seguir igual. Y yo vengo a una cuestión muy puntual, señoría, que no sé si me lo voy a conceder o no, pero bueno, lo tengo que solicitar. Yo quiero para esta cuestión, pero servirá para otras situaciones, una garantía de no repetición. Y quiero el cumplimiento efectivo del derecho al que está previsto en la fracción décima de las medidas de protección, porque si bien es cierto, se dictaron las medidas en un documento, no ha habido materialmente la efectividad del mismo. Es decir, mi representada sigue fuera de su casa, durmió ayer fuera de su casa, y pues literalmente
la medida no ha podido ser cumplida a pesar de que se dictó desde anoche. Entonces son dos cosas, una muy particular y una más de naturaleza genérica o correctiva, si lo podemos ver así. Y la garantía que constituye una garantía de no repetición, que sería que se solicitara a la Fiscalía el establecimiento de algún número de guardia o alguna puerta o ventanilla en la cual se pudiera recibir la denuncia a cualquier hora del día. ¿Por qué es necesaria? Pues simple y sencillamente porque si no, no se puede hacer efectiva esa petición de inmediatez o en horas que se establece en la ley. Ayer se dictaron unas medidas que no sé si se alcanzaron a pedir su ratificación en el transcurso de ayer a hoy para esta audiencia también, no tengo conocimiento de ello. Pero la fracción décima, la de restablecimiento o reincorporación a su domicilio, no se ha podido cumplir porque, pues, mi representante tiene el documento en su mano, pero la persona se niega a entregar la casa. La de no repetición, déjenme, busco el fundamento, señoría. Entiendo la de no repetición, ya me quedó muy clara cuál es su pretensión en ese punto, y a efecto de solventar las necesidades de la víctima de esta causa, le voy a pedir por favor que se centre en lo que le atribuye a Fiscalía, ¿no? ¿Qué es lo que le está afectando aquí a la señora, por favor? Bueno, ¿no quiere que diga la no repetición? Es que ya le entendí que quiere un número, me va a citar artículos, convenciones y todo me queda claro que eso es, ya le entendí pues la idea y sé lo que es la no repetición, pero necesito saber aquí por esta víctima, en concreto, cómo se le puede ayudar o qué es lo que ha omitido la Fiscalía referente a su situación de víctima, por favor. En la fracción décima dice la restitución, y no se ha logrado la restitución. Bueno, no dice la restitución, déjame checo la fracción exactamente como lo dice, para no decir unas palabras que no son las adecuadas o las exactas. El reingreso, dice, que la víctima ofendió su domicilio una vez que salvaguarde su seguridad. Ese reingreso, su señoría, no se ha logrado. Pero ya se pronunció Fiscalía, o sea, dictaron medidas de protección, pero lo que me dice es que quedaron en papel. Sí, se notificaron ayer a la persona y la persona no únicamente se negó, sino que llevó más gente al domicilio para impedir el reingreso. Se le llamó a la policía y la policía no hizo absolutamente nada. En un primer momento hasta infantilizó a mi clienta de nueva cuenta y no la trató con la manera digna que requería, a pesar de que traía las medidas en su mano. Son cosas que ordinariamente pasan, su señoría, y creo yo que deben pues corregirse. De Fiscalía no me reclamó que no se ha podido hacer efectivo ese reingreso porque no hay medidas anexas o no hay medidas complementarias para lograr esto. Y su señoría, sí me gustaría dejar, menos en audiencia, claro que si no quiere la referencia normativa, que la de no repetición sería en que se estableciera nomás una o víctima guardia clara de dónde tienen que acudir las víctimas en este tipo de asuntos. Eso sería cuánto. Abogado, en materia penal, no es por no darle el uso de la voz, sí me sorprende, ¿no? Por el tipo de asuntos que se tramitan en materia penal, tanto en los juzgados como en las agencias. Asumida esta autoridad, hay un número de guardia, ¿no? No se puede estar materialmente en la oficina, pero sí disponible en un teléfono para poder atender lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, esa situación ya me quedó clara cuál es su pretensión, y referente a que no sea, bueno, únicamente dictó esa medida de protección, la relativa al reingreso, la fracción décima. No, se dictaron otras. Las primeras, no sé si lo puedo. Sí. Las otras, la persona quedó notificada, pues son las de no molestar. La primera, la segunda, la tercera y la quinta. La quinta, la séptima, no, sexta, la vigilancia, y la séptima, y la octava y la décima. Pues las otras, a lo mejor, bueno, la materialización sería un poco diferente a lo que se está pidiendo. Pero la décima, que es la que precisamente más afectación causa el que no se cumpla, el que se perpetúe, es la que estamos diciendo que necesita medidas complementarias para lograr el regreso. Sería todo entonces para sí. La Fiscalía, no sé quién se va a hacer cargo. Su señoría, pues yo le cedo el uso de la voz a mi compañera en relación a lo que refiere pues la defensa que estaba cerrado el establecimiento del centro de atención temprana, ya que pues yo no me encuentro en ese lugar, me encuentro en diferente lugar, y ya que termine, pues ya en cuanto a las medidas que yo impuse el día de ayer, en eso de las tardes, pues sí me podría pronunciar. Pero vamos a atender las medidas, por favor. Bueno, en cuanto a las medidas que se le impusieron y fueron debidamente notificadas por agentes ministeriales de investigación criminal, señoría, esto a favor de la señora debido a una ampliación de declaración llevada a cabo pues esa ayer en la tarde, en la cual pues solicitaba y refería a unos hechos de la misma fecha de ayer en la tarde, en el cual pues le voy a hacer saber de qué se trataba. Ella refirió que el día jueves 11 de noviembre, dice que cuando sale de su casa para ir a recoger a su hija a la escuela, que cuando sale por la calle principal del ejido, llega su expareja de nombre a su casa y tumba el cerco de mi casa y quitó las cadenas de las puertas y los candados y pone nuevos, ya que dice pues que ella se enteró porque no estaba en ese momento ahí, se enteró por una diversa persona, una vecina de nombre, ella pues
dice que eran como las 2 horas con 17 minutos cuando llegó a su casa. Las 2 horas, las 2 de la mañana. Pues yo creo que eran las 14 horas, creo que se encontró esa versión a las 14 horas, ¿no? Con 30 minutos, perdón, en el cual pues también dice que estaban pues la autoridad del comandante de pues me imagino que la ministerial, está hablando de la MIC, en el cual pues le entregó un diverso citatorio. También pues que llegaron los agentes de la policía municipal y dijeron que estaban mirando todo lo que estaba pasando y pues de que ellos le dijeron que no podían hacer nada en relación a lo que estaba pasando y pues ella refiere que ellos sabían que la que vivía ahí, pues era ella, ya que también pues ella manifestó que tenía la posesión, ya que el padre pues de su expareja, hay una denuncia en el órgano agrario y pues todavía no se ha resuelto en cuanto a esa posesión, que pues que están ahí de alguna manera, pues está en juicio. Y también pues dice que él ahora su expareja pues deja que su prima entre a la casa, esta señora de nombre, y que ella le preguntó pues que si dónde iba a dormir ella, además de que ella le dijo al comandante que en ese momento se encontrábamos, no conoce quién era, no lo refiere, y le dijo que se llama la persona esta, la expareja de ella, que ella no tenía nada adentro de la casa, y por esto que esta persona, ahora imputado en esta causa, pues se puso a poner madera en las puertas, y en la puerta y en la ventana. Además, pues ella le comentó al policía municipal que si quería entrar pues que entraran ellos y miraran que sí había cosas de ellas en este domicilio, y ya que también pues escuchaba el ruido de un abanico y que dijo yo nomás duermo en ese domicilio, que a la hora que se había ido ella, cuando ya pasaron esas cosas, que él ya se quedó ahí, pues eran como las 4 de la tarde aproximadamente, que se quedaron y su prima, la que ya mencioné, además pues ya le había manifestó pues que tenía una demanda agraria sin resolver y que sin ningún documento pues entraron esta persona y pues nada más cerró la puerta, ¿no? Y para ello, para corroborar su dicho, pues ofreció la testimonial a cargo de esta persona que referí, en la cual pues sí fue coincidente en manifestarlo lo ya referido ante su señoría. Y es debido a eso que pues la de la voz ordenó unas medidas de protección a favor de la hora ofendida y de las cuales voluntariamente pues vino la persona ante esta fiscalía y se le notificó por medio de la agente ministerial de investigación criminal, esto alrededor de las 9 o 10 pues de ayer en la noche, eran las sí, se le notificó al imputado las medidas en las cuales pues contempladas están en el artículo 137, que era la fracción primera de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la fracción segunda también la limitación para acercarse al domicilio de la víctima, la fracción tercera la separación inmediata del domicilio de acuerdo que ya se encontraba ahí la fracción quinta y también pues la prohibición de realizarle conductas de intimidación o molestias a la víctima y también pues se ordenó la vigilancia en el domicilio de la víctima al ofendido, del ofendido y también la fracción séptima, que es la protección policial de la víctima en caso de necesario, y pues la fracción octava, que es el auxilio inmediato de las instituciones policíacas en dado caso que sea necesario. Y por último, pues la fracción décima, que es el reingreso de la víctima a su domicilio, las cuales pues se le hicieron de su conocimiento la hora imputado ayer en las horas de la noche. Y como pues se refiere a la defensa, esta persona pues ha hecho caso omiso de la misma. Hasta el momento pues no ha querido salirse de ese domicilio por el dicho ahorita de la defensa, ya que aún pues por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pues no tengo el conocimiento del dicho de la ahora víctima, pero por lo que viene diciendo la defensa, pues es lo que está pasando en este momento. Pero lo que se pretende, y además solicité una audiencia ante usted también, a efecto pues de solicitar, de hacerle saber de las medidas que le fueron impuestas a la imputado y solicitar a su señoría pues para que me autorizara los medios de apremio, pues esto para poder llevar a cabo y ejecutar la medida en la cual viene refiriéndose en el artículo 10, en la fracción décima del 137 del Código Nacional. Bueno, agente del Ministerio Público, en este punto, qué bueno que lo mencionó, decretó casi todas las medidas, le faltó solo trasladar a la víctima a un albergue, pero lo interesante de su actuación va a ser que me diga cuál es el apercibimiento que le puso al imputado para que cumpliera, ¿no? Porque pues es necesario establecer un apercibimiento o una consecuencia, usted lo notifica y si no es así, ¿a qué se iba a ser acreedor para que este señor cumpliera con esas medidas? ¿Cuál fue la determinación que usted tomó para darle cumplimiento a esas medidas? Que básicamente es de lo que se duele el asesor jurídico y que no se les ha dado vida en la realidad, pues, ¿no? Ajá. Pues en relación a eso es como yo, pues primeramente, pues él refirió que se iba a cumplir, entonces
como esto fue anoche, no se le dio ninguna, no se le impuso ninguna como que se le iban a un apercibimiento que se le iban a hacer efectiva las medios de apremio, ya pues que era como el arresto de 36 horas. No, la verdad no se le hizo el apercibimiento ya que pues yo no sabía, o a lo mejor no sabía que que en ese momento que él iba a incumplir con las mismas, ya que necesitaría para ello pues yo una información de los agentes y así pues poder llevar a cabo el apercibimiento de las mismas medidas. Además, pues solicité la audiencia general, señoría, pues para que se le citara a la misma persona, a la persona esta, pues, pero no asistió a la audiencia. Bueno, algo que quiera agregar el asesor jurídico. Sí, su señoría. Yo creo que no se necesita la declaración, ni siquiera la audiencia del imputado, porque precisamente la diferencia entre los actos de molestia y los privativos es que la garantía de audiencia en los privativos es antes y en los actos de molestia es posterior, porque si no, no hubiera, pues, embargo, no hubiera una serie de cosas que la Constitución permite realizar. Entonces, si necesitáramos la declaración o la información, no de nomás del diputado, de cualquier otra autoridad, prácticamente estaríamos teniendo que probar a un grado superior del que requieren las medidas cautelares. Las medidas cautelares gozan de la naturaleza de los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. No estamos en el juicio propiamente, se extienden precisamente para preservar la materia del juicio y en su momento garantizar que no se continúe con la violación de derechos. Entonces creo que es diferente el enfoque que se le debe de dar. Además, la Ley Federal de Víctimas, en los casos de mujeres y de menores, establece la priorización de las medidas. No es un artículo, son muchos los que hablan de ese tema. No creo que haya necesidad de, como dice usted, de referirlos. Entonces creo que el tratamiento es inadecuado, que debió de haberse materializado y sí, después se le da la oportunidad a la persona de que manifieste todo lo que tiene que decir y se investiga, y si no es cierto, pues se regresa al estado que estaban después antes. Pero en el Inter, mi representada y sus 2 niños ya durmieron fuera de la casa. Esa es la realidad del asunto, ¿no? ¿Sería cuánto, abogado? Sí, señora, gracias. Quiero manifestar, responder algo agente del Ministerio adicional, ¿no? Para dar respuesta al último argumento de la asesoría jurídica, no repetir lo que ya me mencionó. No, señoría. Bien, entonces, algo que me quiere decir antes de que resuelva referente a Jesús Sí, Y cuando ya regresé a mi domicilio con la medida de restricción. Anteriormente ya se le habían dictado medidas. Tenemos 1 año, 3 meses, creo, con la violencia intrafamiliar, donde han sucedido infinidad de incidentes y ha habido 3 ampliaciones, creo. Y el día de ayer ya no nada más me estaba molestando él, sino toda su familia, que son los mismos que se han estado haciendo guardias para una me vigilan todo el día y toda la noche, y otra, pues el día de ayer que le hablé a la unidad, hablé 3 veces, y cuando llegaron, pues llegaron con una actitud, pues totalmente distinta a la que uno espera, porque me dijo el oficial, ¿y qué quiere? ¿Que yo le ayude a romper cadenas? Yo no voy a ayudar a eso, o que a quitar candados, y ya le dije al oficial que yo le estaba hablando para que él hiciera un reporte y para que mirara que me habían dictado medidas, que yo no le estaba pidiendo un acto violento. O sea, yo no estoy pidiendo eso, nada más quiero que usted lea la medida que me dictaron y vea y verifique que estas personas siguen en la misma actitud, a lo cual la hermana del señor, de mi expareja, empezó a decir que no era cierto, que su hermano estaba en el hospital y que no le habían dictado nada a él. Y pues no, realmente sí necesito que se haga efectiva la medida, porque no nada más me afecta a mí, o sea, nos afecta a los niños principalmente. Por ejemplo, el día de hoy mi hijo tenía que entregar sus tareas que no se fueron, o sea, que no se van a entregar porque ahí están adentro encerradas, y yo creo que ya ha sido bastante daño el que él ha hecho en contra de ellos y de mí, psicológico, físico. Realmente no sé qué es lo que se está esperando para que esto llegue a un juicio y realmente se nos ampare a los niños y a mí, los cuales están igual o más afectados de lo que yo estoy. Señora, cuando es el domicilio conyugal, usted sale, bueno, el domicilio donde vivía con el señor, ¿no? El que fue desalojado. Sí. Y los hechos, según de lo que escuché en esta audiencia, usted sale, no había nadie, pues aprovecharon su ausencia, aprovechó el señor Héctor su ausencia para ingresar, ¿es correcto? Sí, pero había cadenas y estaba cerrado, o sea, él cortó cadenas para meterse. Sí, pero me refiero a que no estaban pues directamente ahí ustedes. No, tenemos un negocio en otro ejido y estábamos allá. Bien, entonces, sería todo, señora. Sí, gracias. Entonces, escuchados a los intervinientes, pues esta autoridad referente a la medida o la situación que me voy a pronunciar, bueno, advierto que de acuerdo a lo señalado en el Código Nacional, pues la gente del Ministerio Público dictó las medidas de protección que consideró pertinentes. Desafortunadamente, advierto que fue omisa en establecer una consecuencia ante el incumplimiento, ¿no? Y pues obviamente de esa situación se valió seguramente el imputado para
para no darles cumplimiento. Coincido con el asesor en el sentido de que no se requiere alguna información adicional por parte de otra autoridad para poder tener certeza de si una persona va a cumplir o no. Precisamente no precisamente, todas las legislaciones procesales establecen medios de apremio para que las autoridades puedan hacer valer sus determinaciones y no dejarlo a voluntad de las partes, ¿no? Entonces, por eso, en la medida que estaba exponiendo la gente del Ministerio Público, le interrumpí para saber cuál era, pues, el medio de apremio que había utilizado y, pues, como se escuchó, fue ninguno. Considera ella que necesita saber primero si van a cumplir. Difiero totalmente de ello en cualquier aspecto, ¿no? Que no se puede dejar un procedimiento a voluntad de las partes, pero tratándose de delitos de violencia en contra de, pues, mujeres y menores de edad, es importante o es mayor la actividad que deben de realizar los órganos del Estado, como pues efectivamente lo hace o lo señaló el asesor jurídico. Entonces, en esas condiciones están decretados, bueno, debo destacar por otro lado que como lo señala la gente del Ministerio Público, ya tengo el cuadernillo, lo pedí a la administración, le tocó a diferente juez en atención a que cuando se recibe la solicitud del licenciado Acosta, no había número de NUC, le dice, ¿no? Y entonces, por eso no se ha relacionado a esta carpeta, a este cuadernillo. Ahí se formó un cuadernillo preliminar y le tocó a diferente titular. Y se señaló fecha para el 18 de noviembre del 2021, ¿no? Para notificar al señor. Entonces, bueno, como ya tuve conocimiento de los hechos, voy a ordenar que se agregue esta solicitud, que se gestionen las cuestiones conducentes para que la gente de esta autoridad se notifique, se agregue, pues, no tener conocimiento, imponerme directamente de estas medidas de protección y bueno, pero en tanto eso sucede o llegamos a la etapa de ratificarle a la autoridad ministerial estas medidas con presencia del imputado, aquí lo importante es que y sus hijos tengan protección por parte del Estado. Y en atención a ello es que ordeno que con auxilio de la fuerza pública auxilio de la fuerza pública se dé cumplimiento a primeramente es la referente a reingresar a la víctima a su domicilio. Referente a salvaguardar la integridad física de la víctima aquí presente, así como de las personas menores de edad que están relacionadas y que también, pues, según escuché, existen menores de edad, pues, no, también como víctimas. Ordeno que el reingreso a su domicilio se realice de forma inmediata. Por lo tanto, la gente del Ministerio Público, considero que sería la Fiscalía quien tendría que haber hecho eso, ¿no? Pero si regreso el asunto para que ella se pronuncie, me voy a quedar igual que ella, ¿no? Dando vueltas ahí sin darle, pues, sin cumplir. Por eso directamente, aunque advierto si una omisión o que debería de haber sido ella desde ese momento, me voy a pronunciar. Su señoría, discúlpeme que lo que pasa es que yo omití decirle y a lo mejor estaba yo leyendo las medidas que le di a la víctima, el escrito que le di a la víctima, pero sí se le hizo ver, sí se le requirió aquí en lo último al imputado, se le hizo de su conocimiento que en caso de ser omiso al cumplimiento de las medidas de protección que le fueron notificadas, se le aplicarían algunos de los medios de apremio, pues, que establecía el artículo 104 del Código Nacional. Lo que pasa es que yo estaba dándole lectura a las medidas de protección que se le dieron a él para que ella tuviera conocimiento de cuáles eran las medidas, pero sí se le hizo verlo. Yo pues me equivoqué del escrito, pero estas son las que se notificaron a él para que tuviera conocimiento de las medidas que se le habían pronunciado al imputado. Y las del imputado, pues sí, sí les requerí. Bien, entonces, considero Ministerio Público en lo subsecuente que establezca directamente el apercibimiento, porque pues la persona a la que va dirigida el apercibimiento tiene que tener certeza de qué es a lo que se haría acreedor en caso de no cumplir, ¿no? Pero bueno, gracias por esa aclaración y ahora pues ordeno que por medio del auxilio de la fuerza pública sea reingresada las víctimas de este asunto a su domicilio. Por lo tanto, deberá la gente del Ministerio Público girar oficio a la autoridad policíaca que considere pertinente para darle cumplimiento a esta determinación, haciéndoles el apercibimiento a los elementos policíacos y también al titular de esa corporación, que se harán acreedores a 100 unidades de medida y actualización en caso de que no den cumplimiento a la determinación que estoy dando en este momento, ¿no? Entonces, deberán restituir a la ofendida de manera urgente o a la brevedad posible. Ahorita hace usted el oficio y comisiona, pues, a los elementos policíacos para que en este momento se constituyan, terminando la audiencia, se constituyan en el domicilio de la víctima. No se me proporcionó también dónde están ubicados, pero con auxilio de la fuerza pública y obviamente se les autoriza
referente a romper candados, cerraduras y lo pertinente para pues darle cumplimiento a reingresarlos al domicilio. Le pregunté a la señora si estaban ahí presentes para efecto de establecer que no se ejerció violencia en esta ocasión directamente en contra de las víctimas. Sin embargo, pues ya lo señala el asesor jurídico, quedaron fuera de su domicilio durante una noche, ¿no? Entonces, esa circunstancia genera la urgencia de que emitir esta determinación. Entonces, ordeno que se gire oficio a la autoridad policíaca que considere Ministerio Público. También ahí hay una gran problemática referente a si los AMI quieren cumplir o no las determinaciones, como los de seguridad pública, ¿no? Entonces, por eso es el apercibimiento de 100 unidades de medida y actualización. Autoriza también que se rompan cerraduras, cadenas y cualquier obstáculo material que se presente para el ingreso al dicho domicilio, ¿no? Y que obviamente se va a ordenar un arresto hasta por 36 horas para las personas que se encuentren dentro del domicilio y se nieguen a salir una vez que sean requeridos de forma voluntaria. Arresto hasta por 36 horas. Aquí debo agregar que el consentimiento al domicilio también queda de manifiesto por parte aquí de usted. ¿Está de acuerdo con que ingresen a su domicilio y saquen a esas personas? ¿Está silenciado el micrófono? Sí, estoy de acuerdo. Entonces aquí, a juicio de esta autoridad, pues el autor también legitima mi determinación, la petición de que ingresen a su domicilio. Los policías van a ingresar con anuencia de la propietaria o la persona que estaba habitando ese domicilio, quien ha sido víctima de actos de violencia familiar, violencia en contra de una mujer de menores de edad, y por ello se necesita que el Estado intervenga. Entonces, los elementos policíacos otorga el auxilio a la fuerza pública para que ingresen a ese domicilio, y si se necesitan romper candados, lo hagan. Requieran a las personas primeramente para que de forma voluntaria entreguen el domicilio sin romper pues los candados y el uso de la fuerza pública. Pero si no se obtiene después de combinarlos a que salgan, se les debe indicar también que si no cumplen, se los voy a arrestar, se va a ordenar hasta por 36 horas su arresto. Y si después de esto, en ese momento tienen que responder, no se obtiene, para que ingresen a ese domicilio y pues queden a disposición de esta autoridad administrativamente detenidos por desacato a esta autoridad, con independencia que se pueda también investigar por el desacato a una determinación de la autoridad judicial, ¿no? Que pueda ser constitutivo de diverso delito. Y ¿alguna duda, Ministerio Público? Ninguna, su señoría. Bien, entonces, en la medida que el resto de las medidas de protección, esta es la de trascendencia, ¿no? Para que puedan tener vigencia el resto de las medidas. Entonces, separación inmediata del domicilio, junto con el reingreso de la víctima, ¿no? Estas habrán de tener verificativo en este momento cuando se termine esta audiencia, porque pues se le va a separar al agresor o al generador de violencia familiar del domicilio de las víctimas, y por ello pues habrá de tener reingreso la víctima. Asesor jurídico, ¿tiene alguna duda o hay algún aspecto que considere que no me he pronunciado del caso? ¿No? Ya sé que me va a decir de la no repetición de este caso. No, señor. Gracias. Gracias. Entonces, ahora es un hecho ya consumado, ¿no? Pero vamos a ver, auxiliar, Ministerio Público, pues tiene la voz para que mencione lo referente allá a la guardia, cómo se manejan. Sí, su señoría. Respecto a la guardia, sí te contamos con una guardia, su señoría, incluso un teléfono de guardia, el cual, como dice la defensa, ¿no? Pues de 3 a 6, como no hay el personal suficiente, pues es a la hora que comúnmente, su señoría, pues salimos a tomar alimentos. Sin embargo, si recibimos una llamada al teléfono de guardia, pues nosotros estamos obligados a citar a la gente y venir. Asimismo, cuando me tocó atender a la ofendida, ayer mismo en la tarde aquí en estas oficinas, me platicó que autoridades acudieron al evento cuando fue la primera problemática, que fue como a las 2 de la tarde, 2:30, así como refirió también al Ministerio Público. Sin embargo, las autoridades nunca nos dieron conocimiento de los hechos. Asimismo, el licenciado contaba con el teléfono de guardia y él me refiere que como a medianoche de anoche o los primeros minutos del día de hoy, sí le comunicaron referente a lo sucedido nuevamente con la ofendida en su domicilio. Sin embargo, como pues ya existía unas medidas de protección, por eso se les dijo y se les propuso que hablaran con la titular de violencia familiar. Sin embargo, pues lo primero referido por la defensa, que de 3 a 6 no se le había atendido, pues nunca nos comunicaron las autoridades, y ellos saben que nos tienen que comunicar para nosotros poder atender a la gente a esa hora, su señoría. Bien, asesor jurídico, ¿algo que quiera manifestar? Su señoría, bueno, nos atendieron ayer en la noche.
ahí en Centro de Atención Temprana, no fue en la tarde. Y ese teléfono de guardia, pues yo no sé quién lo tiene o dónde lo manejan o dónde lo publicitan, porque yo ayer tomé foto de la puerta y no hay ni un teléfono de guardia pegado ahí, como si lo hay en los juzgados, como si lo hay en otras instituciones en las que, como usted dice y sabemos, pues se requiere tener el teléfono. De poco, no de poco, de nada me sirve que las autoridades tengan el número de guardia. Yo lo que quiero es el teléfono de guardia para mis representadas, para yo poder hablar. De esa manera no nos sirve. Y en efecto, sí nos atendieron ayer y nos dijeron que la encargada era la licenciada, que es otra cosa en la que difiero. La situación materialmente llegó primero a Centro de Atención Temprana. Ellos ahí tenían que haber dictado las medidas. Las cuestiones internas de competencia entre ellos son ajenas a las víctimas. Y eso precisamente choca con el concepto de expedientes que habla el 17 constitucional. Entonces, yo creo que ahí hay algo que mejorar, su señoría, es todo lo que comento y pegar el telefonito ahí en la puerta y luego que lo contesten, pues también, pues eso ya es otro paso, ¿no? Pero no me quiero adelantar a ese punto, ¿no? Sobre todo para estos casos. Yo entiendo que, mire, si es un fraude, pues, ¿qué, verdad? Pero asuntos urgentes, pues uno también, pues, tiene que ser consciente, pero asuntos urgentes, la verdad que no los va uno a estar molestando, a lo mejor por unos daños, pues, o sea, casos urgentes, yo creo que sí requieren un tratamiento diferenciado. ¿Sería cuánto, su señoría? Bien, voy a omitir darle el uso de la voz a gente del Ministerio Público porque considero que tengo información pertinente para pronunciarme. Efectivamente, ¿no? Hay no sé qué palabras usar para no, muchas carencias por parte de la Procuraduría, ¿no? Referente a la forma en la que están administrados u organizados para el trabajo. Y la experiencia que tiene esta autoridad es que tratan de evadir responsabilidad señalando que le toca, que como es, por ejemplo, violencia familiar, le toca a la licenciada y los que recién reciben. Mande. Su señoría, lo que pasa ayer que llegó la ofendida, sí la atendieron aquí primeramente, ya después que llegó ya la atendí personal, digo, ya que llegué yo a estas instalaciones, la atendí yo personalmente y le hice un oficio de canalización, su señoría, ya que pues en esta oficina contamos con una circular emitida por la fiscal, perdón, la licenciada, en la cual pues dice que referente a lo relacionado con proteger de forma integral a las personas en mayor grado de vulnerabilidad, se deberá realizar lo siguiente, y entre los puntos referidos por la fiscal se encuentra el punto donde dice: el caso de existir una carpeta abierta por el delito de violencia familiar y la misma aún no esté judicializada, así como con el contexto de la narrativa de la carpeta que se pretende iniciar, hay indicios de que esta es consecuencia de la misma violencia familiar ejercida, se deberá realizar una ampliación en la carpeta ya existente, tomándose en cuenta como elementos de violencia para la ampliación en cuestión pues la económica, la psicológica o bien patrimonial, según corresponde, evitando así pues fraccionar los delitos y el incremento de la incidencia delictiva, aunado a poder generar un análisis contexto amplio y claro de los hechos delictivos. Y pues analizando nuestro sistema, encontramos que ya existía una denuncia hecha por la ofendida en la agencia de violencia familiar, donde ella aparece pues como ofendida y como imputado aparece el señor, por lo cual pues la canalizamos a dicha agencia, ya que pues sabíamos que en esa carpeta iniciada también habían existido medidas de protección, por lo cual pues la canalizamos a dicha agencia, incluso se le dio un oficio, el cual ella me recibió para que le tomaran su ampliación en la agencia de violencia familiar, y asimismo ellos fueran los que hicieran nuevamente la medida de protección en caso de que ya esta no se encontrara vigente. Bien, Ministerio Público, ¿de cuándo es la primera vez que la víctima se apersona ahí con ustedes o que tuvo conocimiento que ya existía una carpeta? En el 2020, su señoría. Bien, entonces, pues con base en lo que me está refiriendo, considero más cuestionable el actuar de la Fiscalía, porque pues ya tienen desde el 2020 que están esperando para pronunciarse, ¿no? Referente a estos hechos. Tuvo que ser víctima de otra agresión para entonces que interviniera. Y en el papel, lo que se permitió leerme y explicarme se escucha muy bonito, pero en la vida real no se le está otorgando a la víctima ningún resultado, solamente pues está evadiendo responsabilidad y ahora bajo el argumento que la titular de la Fiscalía es la que dio esas directrices. Entonces, advierto, 2020 ya se había personado a esta víctima y el Estado, en ese momento, el nivel de contactos con ustedes no le dio protección a la víctima. Antes de llegar a la impartición de justicia que me señala el asesor jurídico, considero que está la protección y esa
pues no se le dio menos, se le va a dar el acceso a la justicia. Y es hasta este año, noviembre del 2021, el día de ayer 11, que nuevamente tiene que acudir otra vez la víctima ante fiscalía. Y entonces entiendo que se tienen que distribuir el trabajo de alguna manera, como en todas las instituciones. Sin embargo, es frecuente que se generen este tipo de audiencias donde se señala que no dan respuesta como están distribuidos. Entonces, aquí el requerimiento va a ser a las dos titulares que están aquí, que en la ventanilla que tienen o en la puerta de sus oficinas correspondientes se pegue un teléfono, porque obviamente no les voy a pedir que estén ahí todo el día. Sé que todos tenemos que comer, todos tenemos vida, pues, ¿no? Pero necesito un teléfono que esté ahí, que se responda, que sea efectiva las guardias, ¿no? Porque de nada sirve que yo lo tenga, el número o la administración, si la persona que necesita la protección no puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, es para que se ponga el teléfono y se advierto, pues, ese estar aventando la bolita, pues, en pocas palabras, de decir que como ya tenían conocimiento, era la licenciada quien tenía que atender, ¿no? Ahí yo advierto que, y como autoridad, pues, inmediatamente que ustedes tuvieron conocimiento, medidas de protección, intervenir, y ya después de haberle resuelto la situación a la persona, canalizarlo y que se acumule, ¿no? Y ya sabrá ella si judicializa los dos asuntos o qué, pero pues al no brindar a la atención de forma inmediata, no desconozco que las cargas del trabajo son muchas y también debo de hacer constar en esta audiencia que no desconozco que los asesores jurídicos también, aunque le parezca extraño, licenciado Costas, generan audiencias para delitos de daños y sí se da, ¿no? Que se usan este tipo de audiencias para tratar de pues presionar a la autoridad ministerial para que atienda su asunto, ¿no? Entonces aquí, pues sí, también se da esa mala práctica cuando debemos de ser conscientes de que este tipo, la intervención del Ministerio Público, pues es en los casos donde está en peligro la vida, la integridad de las personas, ¿no? Entonces, no desconozco que sí se da mala práctica para delitos que no son urgentes, eso sí sucede, pero bueno, entonces, para cerrar esta audiencia, el número que tienen y obviamente Fiscalía, pues son las directrices que pone la titular de esa agencia, de esa institución, pero aplicando o observando todo como autoridades estatales y la responsabilidad que tendríamos respecto a la seguridad de la víctima de este asunto, pues sí me resulta muy cuestionable que se fraccione el trabajo de esa manera, ¿no? Entonces, pues ustedes sabrán cómo le dan cumplimiento, pero ahí lo dejo a manera de reflexión. Sí entiendo que existen directrices y que hay que cumplir, pero si le pasa algo a la señora Ministerio Público Auxiliar, ¿usted considera que se da por justificado señalando que canalizó para allá a la diversa gente, que no dictó medidas de protección? No, sí, señoría. Entonces, eso más que evidenciar es para tratar de buscar una efectividad, ¿no? De llevar a la realidad los derechos que ya se han logrado plasmar en los diversos instrumentos legislativos con que cuenta el Estado, ¿no? Entonces, pues ya esa manera de reflexión, estos puntos, entiendo, no me meto en cómo se administran, pero si en determinado momento hay que responder, pues ahí sí se los dejo de tarea si esa distribución les va a quitar responsabilidad respecto de una omisión, si hubiera ocurrido algo con, entonces se les requiere para que 50 unidades de medida de actualización, si no está el número, si tengo conocimiento en una audiencia posterior, que no está el número y que no se contesta, ¿no? Bueno, ahí ya no sé si contestar, también luego que me digan que no contestan y sí contestan, ¿no? Bien, entonces, número en la puerta, si es que no lo tienen, como lo está señalando el asesor jurídico, y referente al otro, pues, Ministerio Público deberá girar oficio. ¿A quién va a comisionar? Pues a los agentes ministeriales de investigación criminal que están establecidos en el poblado Luis B. Sánchez. Bien, entonces, señora, ¿quiénes fue la policía a quien contactó usted para hacerle el conocimiento de los hechos? Del primer hecho fue a los policías municipales. Llamé al 911. De ayer. Ajá. ¿Quién atendió? ¿Quién se presentó en su casa? Se presentó el comandante. ¿De qué corporación? El comandante de la policía municipal, y ahí estaba el comandante de los AMIC porque estaba entregándome una notificación. Ambos estaban presentes cuando el señor cometió el hecho. Entonces, para que también gire oficio Ministerio Público y lo requiera para que le den cuenta de por qué omitieron hacer referencia a esa información que señala la señora, ¿no? Máxime que, según escucho, pues estaban notificando ahí algo, ¿no? ¿Por qué no? O ya le dieron respuesta referente a eso, porque pues a lo que escuché, no. No, en cuanto a lo referente, no me han dado alguna información sobre ellos, señor. Se supone que debe haber un informe policial homologado, pero no, al menos a mí no me ha llegado ese informe. Entonces, para que a las dos instituciones policíacas se les requiera para que den cuenta del evento suscitado que atendieron en relación al 911, 100 unidades de medida de actualización, sí, no informan qué hicieron al atender ese reporte. Y establecido lo anterior, agente del Ministerio Asesor Jurídico, ¿tiene alguna otra solicitud para esta audiencia? No, su señoría, muchas gracias por el desahogo de la misma. Señora, ¿alguna duda? ¿Algo que me quiera decir? Agradecer y espero que sí se cumpla porque de verdad que ayer yo me sentí bastante mal al ver
las autoridades máximas de ambas corporaciones y ambas les hice la misma pregunta. Les dije, no, y lo iba a hacer, pero les hice la pregunta nada más para ver su respuesta. Esta persona es muy violenta y en realidad no me iba a meter yo a la casa a exponerme a que me hiciera algo. Pero sí les dije, o sea, ¿qué pasa si yo me meto? Y me dijeron ellos que ellos no podían hacer absolutamente nada y que si yo me metía, pues así me dijo el comandante de la policía municipal, pues si usted se mete, yo me voy a ir. Y le dije, ¿usted va a quedar aquí para resguardar mi seguridad? No, me dijo, yo me voy a ir. Bueno, entonces también ahí Ministerio Público para ver, pues si ya habían dictado medidas de protección, porque esa actitud también es cuestionable. Bueno, vamos a esperar que se cumpla esta determinación, si no, pues ya sabe el asesor jurídico que deberá de, pues solicitaría una audiencia como esta ante esta autoridad que ya conocía los hechos. Ahí, obviamente, Ministerio Público para cumplir esta determinación, aparte de poner más apercibimiento a los elementos policíacos para que, pues se comisionen más elementos para que protejan la integridad de todas las personas que participen en la diligencia donde se va a, pues desalojar al imputado y restituir a la víctima ahí del domicilio, ¿no? Porque también hay que proteger la integridad de los servidores públicos. Y pues establecido lo anterior, ¿tiene algo que manifestar, agente del Ministerio Público? Enterada de lo manifestado por usted, señoría. Y pues me avisa al Ministerio Público del cumplimiento que Sí. da esta determinación. En cuanto ocurra, necesito que me informen, me faltó requerirla para que me dé conocimiento de que se cumplió mi determinación. Y pues autorizo las copias que solicitaron las 3 partes técnicas que se encuentran en esta audiencia. Y pues nuevamente cerrada la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.